Bien, ¿qué tal traders? Bienvenidos a la clase 4, donde vamos a estar viendo qué es oferta y demanda. Donde aquí vamos a complementar un poquito lo que ya hemos visto en las clases anteriores para identificar esas potenciales zonas de alta probabilidad para poder cumplir una compra o una venta. Bien, entonces, para tener claro lo que es la oferta y demanda, debemos saber identificar lo que es tendencia alcista y lo que es tendencia bajista. Bien, pero esos impulsos alcistas o esos impulsos bajistas, ¿verdad? Tienen que tener cierto criterio. Ahora, esa zona de oferta o demanda requiere de inyección de volumen, que sean movimientos acelerados. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros los traders identificamos una zona, por ejemplo, el mercado viene cayendo, bien, viene de una tendencia bajista. Y pasa que el precio acá decide dar un fuerte movimiento acelerado, ¿verdad? Y me genera un cambio de tendencia, el cual me rompe dos zonas opuestas, una zona opuesta, dos zonas opuestas, y luego el precio decide hacer un retroceso, un pullback, para ir en el siguiente movimiento y poder encontrar esa compra, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estaríamos encontrando acá sería una buena zona de demanda. Cuando nosotros queremos comprar, vamos a encontrar zonas de demanda. Entonces, ¿qué debemos identificar? Que aquí efectivamente haya un bloque de órdenes o un punto de interés, lo cual es una vela bajista o alcista. La verdad es que a velas alcista o bajista a esta altura es muy parecido. Lo importante es que esta última vela que vemos acá tenga un fuerte movimiento acelerado que idealmente me genere un cambio estructural, que me genere lo que le llamamos el CHOCH o cambio de carácter, chain of character, y ya con eso nos deja un indicio. Ahora, si el precio es capaz de romper dos zonas opuestas, es mucho mejor todavía, donde ahí sí nos deja que las manos fuertes del mercado están inyectando capital. Bien, ahora, esta última vela que se genera en este espacio, tiene que tener una característica, lo cual debe dejar un Fair Value Gap o un imbalance, un espacio entre las tres últimas velas. Entonces, si aquí tenemos, por ejemplo, una vela que causa el movimiento acelerado, la vela que viene también debe tener que un siguiente espacio, donde ese espacio, como lo mencionamos en la clase anterior, debe haber un espacio entre la vela de acá y la vela de aquí. Tiene que haber un espacio en esa zona. Bien, entonces ese espacio nosotros le vamos a llamar el Fair Value Gap o imbalance, bien como lo quieras llamar. Donde aquí, por ejemplo, tiene que haber un espacio para que efectivamente sea un movimiento acelerado con bastante volumen y nosotros poder buscar en el retroceso, en la zona que está dejando ese potencial trade en compra. Ahora, este trade en compra en la zona de demanda puede ser en el relleno del imbalance o el free value gap, en el espacio que deja o bien en el punto de origen del movimiento. Y de esa forma nuestro trade va a tener una alta probabilidad de que se cumpla. Bien, entonces acá nosotros podríamos plantear la forma de cómo poder comprar. Bien, ahora, en el caso contrario, vamos a dejar esto por acá. Supongamos que el precio reacciona a la zona de demanda y se va con potenciales movimientos fuertes alcistas. Y pasa acá, por ejemplo, que el precio eh, venía subiendo, ¿verdad? Viene subiendo el precio y aquí me genera un fuerte movimiento acelerado. Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Al igual que en la zona de demanda, yo acá tengo una potencial zona de oferta. ¿Qué son las zonas de oferta? Zonas donde yo puedo ejecutar posibilidades de venta. Bien. Y en esas zonas, al igual que la zona de demanda, tiene que cumplir los mismos requisitos. ¿Qué requisito debe cumplir? Que el precio me quiebre una zona opuesta. Si me quiebra dos, mejor todavía.
Entonces aquí identificamos lo que se llama el cambio de carácter. Y este fuerte movimiento o último movimiento acelerado me quiebra estructuras anteriores, ¿bien? Y genera movimientos bajistas con fuerte volumen, aceleración. ¿Qué tiene que haber aquí? Al igual como lo tiene la zona de demanda, la oferta tiene que tener su última vela, efectivamente, que genera el movimiento. Tiene que haber un espacio, un imbalance que me deje esa zona, ¿bien? Un imbalance entre vela y vela, tiene que haber un espacio, ¿bien? Y en ese espacio nosotros vamos a buscar las potenciales ventas, ¿bien? Donde nosotros vamos a esperar a que el precio, efectivamente, después de reaccionar a la demanda, va a ser con impulsos y retrocesos, obviamente, impulsos y retrocesos, hasta que el precio decida llegar al punto de origen del movimiento de todo ese impulso bajista que me rompió zonas anteriores, para yo acá buscar una potencial venta. Bien, zonas de oferta y de demanda. Ahora, vamos a la gráfica como tal e identifiquemos estas zonas de oferta y demanda con fuerte aceleración. Nosotros identificamos, por ejemplo, que el precio acá en una temporalidad de 4 horas, por ejemplo, tenemos un impulso, lo vamos a dejar de otro color. Tenemos impulso, ¿verdad? ¿Quién me trajo el precio para acá? Este señor de acá. Pues bien, aquí se rompe la estructura. Al romper la estructura, yo debo esperar a que el precio vuelva a retestear estos puntos o estas zonas. Bien, este es un cambio de estructura. Bien. Y aquí me quedan zonas pendientes para poder buscar posibilidades de compra. Este es el origen de todo el movimiento. Ahora, cuando el precio después se devuelve al origen de todo el movimiento, decíamos que el precio tiene que tener lo siguiente. Esta es la última vela, ¿verdad? Y esa última vela tiene que tener un espacio entre vela y vela que genere un imbalance. ¿Qué tenemos ahí? Lo que tenemos, fíjate bien, tenemos acá un espacio entre esta vela y la vela siguiente. Hay un espacio por rellenar, ¿bien? Y el precio puede reaccionar cuando vuelva ya sea a la zona de origen del movimiento o al espacio. Y si nosotros trazamos todo esto, vamos a ir a la gráfica, vamos a marcarlo ahí a la izquierda, a ver si acaso el precio llegó o lo mitigó. Vamos a marcar acá. Bien. Bien. Por ejemplo, acá el precio, cuando llegó a la zona, si bien no alcanzó a mitigarlo, bien, no alcanzó a mitigarlo, pero cerca de la zona tiene una fuerte reacción. Bien, una fuerte reacción. A lo cual, si nosotros hacemos un poco de trampa, el precio debería haber llegado acá y hubiera sido una buena zona para poder ejecutar una posible compra. Vamos a buscar un ejemplo mucho mejor. Un ejemplo mejor. Que se vea más claro. Bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una zona, lo cual es una zona de demanda. Si nosotros empezamos a ver, tenemos acá un impulso, de aquí hasta acá, un retroceso, un impulso, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el caballero que me lleva el precio hasta allá? Es este punto que está acá. Bien, esa zona. Este bajo me generó un nuevo alto. Ahora, el precio tiene que romper este bajo para generar un cambio de estructura. Una vez que se crea el cambio de estructura, yo marco eso como el short, cambio estructural, y luego debo empezar a identificar dónde yo puedo esperar mi retroceso, lo que veníamos dibujando. Un impulso, retroceso, impulso, retroceso. Esto se le da como un cambio de estructura de los segundos que te mostré. La segunda forma, tenemos un alto con falla, luego tenemos un bajo, finalmente un alto con falla, y aquí sí se quiere la estructura. Ahora, yo tengo que identificar zonas caras para poder vender en el descuento. Inicio del impulso, final del impulso. Bien. ¿Qué identifico? Que ya estoy en zonas de descuento. Estoy por encima de mi línea roja, lo cual me marca un descuento, y aquí debo buscar una confluencia. ¿Qué tengo yo acá para poder vender? Entonces,
aquí debo identificar dónde hay un imbalance, dónde hay un punto de interés para poder ejecutar posibilidades de ventas. Bien, entonces aquí yo marco, por ejemplo, mi última vela, la cual es esa que estoy mostrando aquí con el mouse. Y esa vela, después el precio llega a la zona, cumple con la zona y da ese movimiento bajista. Bien, porque desde aquí nace el movimiento que rompe este punto. Y el precio, como esta fue la última vela alcista para ejecutar después la venta, esa sería la zona para poder buscar la venta, una zona de oferta donde aplicamos un poco de lo que hemos visto. Bien, ahora busquemos un tercer ejemplo. Nosotros acá, por ejemplo, identificamos que el precio viene cayendo. Bien, el precio viene cayendo. Tenemos acá un alto, ¿verdad? Y ese alto me genera que un nuevo bajo, ¿verdad? Más bajo que el anterior. Y luego el precio comienza a generar indicios para ir cambiando. ¿Dónde se genera el cambio de estructura? Aquí. Aquí tengo el cambio estructural. Bien, cambio estructural. Ya que este fue el último alto más bajo que me generó ese bajo, este es el origen de todo el movimiento. Y ahora tengo que esperar que el precio genere un retroceso para poder buscar posibilidades de compra. Ahora, si nosotros aplicamos un poco de lo que fue y vimos el proceso de consolidación, fíjate que acá el precio se encierra, ¿verdad? Se cierra en un proceso de consolidación hasta que después decide por dónde salir. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros identificamos acá una mezcla de lo que vamos a poner en práctica, porque el dibujo se ve bastante fácil, pero la gráfica requiere un poco más de práctica. Entonces, aquí, por ejemplo, identificamos que el mercado está cambiando estructura y debemos identificar dónde hay una consolidación. Por ejemplo, acá el precio tiene mínimos, ¿verdad? Y esos mínimos idealmente deben ser manipulados. Yo te mostraba en un principio que el precio puede generar consolidaciones, ¿verdad? Y cuando veamos esto, tenemos que esperar que el precio manipule un máximo o un mínimo. El precio manipula un máximo o que manipule un mínimo y podemos buscar la posible compra o la posible venta. En este caso, el precio cambia estructura alcista y debemos buscar la forma de cómo poder comprar. Bien. Entonces, paralelo a lo que te comento acá, nosotros identificamos que el precio, por ejemplo aquí, genera la manipulación de ese mínimo. El precio manipula a esos mínimos con esa mecha que está acá. Esa pequeña mecha es más baja que de estos de acá y después de la manipulación el precio da su reacción alcista, donde probablemente en menor temporalidad haya dado alguna confirmación para poder entrar en compras. Bien, y de esa forma también podemos buscar potenciales movimientos de compra. Ahora, por ejemplo acá, después de que el precio reacciona y genera tendencia alcista, tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, caída. Bien, una caída. Entonces, nosotros en esa caída debemos identificar qué bloque nos deja. Aquí, por ejemplo, tenemos la última vela, que es esta que está acá, que genera el movimiento. Y cuando el precio llega, genera después la reacción bajista. Aquí no marca un nuevo bajo más bajo, pero el precio genera la reacción bajista y a lo mejor una entrada para el día en menor temporalidad sí pudo haber sido efectiva. Bien, pero tiene reacciones el precio. Ahora, el precio, últimos ejemplos. Tenemos impulso, retroceso, impulso, ¿verdad? Ahora, aquí por ejemplo nosotros tenemos un fuerte movimiento con aceleración,
Y ese movimiento, si bien no rompe la zona opuesta, que es genera un retroceso que después sí rompe. Pero el inicio de todo su impulso hasta allá lo genera este movimiento con una vela con bastante volumen. Y si nosotros trazamos todo esto a la izquierda de la gráfica, después cuando el precio llega, genera reacciones alcistas, donde probablemente si tú entraste aquí, pudiste haber tomado una potencial entrada en compra para el día, a modo de operativa intraday, donde vamos a estar viendo modelos de entradas más adelante para poder aprovechar esos movimientos que son reacciones del mercado en zonas de oferta o zona de demanda. Ahora, esa zona de demanda tiene que tener ineficiencias, imbalances, Fair Value Gap. ¿Qué tenemos acá? Todo un espacio entre esa mecha y esa mecha. Aquí tenemos todo un espacio por rellenar. Eso sí es una zona más clara de poder detectar una zona de demanda. Y lo mismo debe tener una oferta. Un Fair Value Gap, un imbalance y aceleración del movimiento que rompa zonas opuestas. ¿Qué zonas opuestas me rompió este? Me rompió, por ejemplo, esta zona opuesta que está acá y esta siguiente zona opuesta que está aquí. Y de esa forma, cuando el precio después vuelve a tostear la zona, tiene reacciones alcistas para poder ejecutar posibles compras. Bien, ahora, por ejemplo, mira, el precio. Acá tenemos fuerte aceleración bajista que me deja ineficiencia. Bien, ineficiencia, Free Value Gap. El precio cuando vuelve toca la zona y da reacción bajista para poder buscar posibilidad de venta a modo intraday. Bien, a modo intraday. Estamos viendo gráficas de 4 horas, así que si quieren ver gráficas más grandes como operativa swing trading, debemos ir a gráficas mucho mayores. Bien, entonces, por ejemplo, acá, más a la actualidad, tenemos impulso bajista, retroceso, impulso bajista, retroceso. Bien, impulso bajista. Y el precio que me quiebra la estructura. Al quebrar la estructura, debo identificar mi zona. ¿Cómo es? Me quiebra la estructura. Tengo inicio, fin del impulso, cambio de carácter, ¿verdad? Y aquí debo identificar las zonas. Lamentablemente aquí la zona no es muy clara. No tenemos un Fair Value Gap como tal, pero esta zona sí me rompe. Y el precio después cuando decide generar el retroceso, empieza a generar movimientos alcistas. Bien, por ejemplo aquí la potencial zona de entrada en compra estaba aquí, donde tengo puesto mi mouse, es la más clara. ¿Por qué? Porque después de toda la aceleración que tiene el movimiento, la única vela que me deja un Fair Value Gap es este espacio que tengo acá, donde el precio viene a rellenar y da su movimiento para poder buscar posibilidades de compra. Ahora, ¿qué vela o cuál fue la última vela que me genera este movimiento con Fair Value Gap? Es esta vela que tengo aquí, lo cual es una zona de demanda. El precio vuelve a tocar la zona y vuelve a dar una reacción. Bien, y de esa forma podemos identificar los movimientos. Ahora, el mercado no es perfecto. Debemos ir identificando y practicando, afinando el ojo para poder buscar esas zonas de alta probabilidad donde poder entrar. Y de esas formas podemos identificar zonas de compra, zonas de venta, en zonas de oferta y demanda. Bien, ahora el precio. ¿Dónde se va acercando en base a lo último que hemos visto? El precio se va acercando a una zona que generó un fuerte movimiento acelerado, lo cual viene a ser una zona de oferta. Bien, en esta zona de oferta nosotros también vamos a esperar a que el precio efectivamente llegue a la zona para poder buscar una reacción bajista. Bien, reacción bajista y llevarnos un beneficio de aquello. Bien, y así vamos a encontrar muchas zonas de oferta y demanda donde debemos encontrar las demás altas probabilidades, que son estas que tienen movimientos de aceleración con ineficiencias o Fair Value Gap, imbalances dentro de espacio y espacio dentro de la vela y que te rompa zonas opuestas, como este que rompió una zona opuesta y
Me parece que son, sí, una, casi dos. Bien, entonces vamos a esperar esa zona para poder vender en algún futuro del precio. Zonas de oferta y demanda, nos vemos en la clase 5.